Aquí de lo que se tiene que hablar es de acciones penales. Este fue un acto en el gobierno de Álvaro Arzú y él fue uno de los grandes responsables. Que en paz descanse. Pero esa gente que hizo esa negociación en el gobierno de Arzú debería de tener acciones penales. No es justo lo que hicieron. Compañeros, se robaron 3.000 millones y le dieron 17 millones a Guatemala. ¿Cómo se llama eso? Eso es público-privado. No, eso es robo, un miserable robo de los que usan corbata y muy elegantes, pero roban como cualquier ladrón. Se llaman los promotores de esa ley, se llama el sector privado, que no son todos, pero suficientes. Esta es una buena lección para todo diputado. ¿Qué significa la ley público-privada? Hacer negocios para un grupo chiquito de empresarios. Esa ley la tenemos que derogar. Imagínense, le acaban de aprobar ustedes, porque voté en contra, el pedazo de Escuintla al puerto. Otro gran robo. Y ustedes comen tan tranquilos. Les estoy diciendo, cómplices de uno de los robos más grandes que ha habido en Guatemala. Que Dios se los cobre, que el país los señale, porque no se puede ser un buen diputado aceptando este tipo de negocios. Y me parece interesante que se critique la concesión, cuando primero estoy seguro que la mayoría, si no es que todos de los compañeros cuando bajan a la costa sur, se van por esa carretera y no se van por la antigua carretera de Palín-Escuintla. Me parece interesante que se hable a estas alturas de corrupción, específicamente, con todo respeto, el diputado Taracena, que por cierto me da gusto verlo en el Congreso. Me imagino que se enteró que íbamos a discutir una ley de jubilados y ahora que se va a jubilar, entonces vino a trabajar. Bienvenido, diputado. Pero cuando vemos los números reales, creo que cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Ahora, lo que sí es cierto es que esa concesión ya está por terminarse. Y lo que también es cierto es que no hay ninguna base legal para que el Estado entre a cobrar peaje. No hay ninguna ley que le autorice al gobierno de Guatemala, ni a Caminos, ni a nadie, cobrar un peaje. El peaje se cobraba porque el Congreso de la República en su momento dio una concesión. Y esto, les voy a leer algo que es sumamente interesante, que hemos encontrado. Esto le va a gustar mucho aquí a todos mis compañeros que tengo aquí al lado. Y es que encontramos un decreto que se llama el Decreto 1000 de la época de Jacobo Arbenz. Obviamente el padre ideológico de todos mis compañeros aquí, el soldado del pueblo. Y es interesante la iniciativa, el decreto, se llama... El decreto, fíjense que habla en uno de sus artículos, y esto es ley vigente, y dice: se establecen peajes y pontazgos en las nuevas carreteras y puentes nuevos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el padre ideológico aquí de los compañeros, desde los años 50, creía que para la construcción de nueva infraestructura había que poner peaje. Claro, ahora lo van a negar, pero bueno, porque dicen que son arrebalistas y no arbencistas, pero bueno, está bien. Pero el punto es, compañeros, que no hay ninguna legislación actualmente vigente que se le permita al gobierno cobrarle peaje a una carretera que ya existe. Según el presidente Arbenz, se le puede poner peaje a todas aquellas carreteras nuevas, no a las que ya existen. Si el gobierno quisiera seguir cobrando un peaje, lo que tuviera que hacer o es modificar la ley o hacer una nueva licitación para que algún privado lo cobre, o que pase al Estado, que no se cobre nada, y todos podemos
y todos podemos transitar de forma gratuita. Esas son las opciones. Porque entonces, si ya no se cobra peaje, el diputado Taracena ya no tiene que pagar para ir a su casa en Monterrico. Por el orden. Se va a ahorrar 30 pesos para ir a Monterrico el diputado Taracena. Está muy bien. Felicidades. Pero no se puede, compañeros. Si quisiéramos que el gobierno cobre peaje, que yo no creo que el gobierno debería de cobrar peaje, hay que reformar la ley. Como se está planteando, no es posible legalmente y sería ilegal que Caminos entre a cobrar peaje. Yo le había pedido la palabra para aclararle al señor Arzú. Ahí está, quédese aquí, señor. Primero, cuando uno argumenta, señora presidenta, uno tiene que argumentar con la verdad, no con mentiras. El que no viene es él. Puede revisar usted ahorita todo y lo invito que lo haga. Soy uno de los diputados que más ha venido. Entonces, ¿cuál es el ataque? ¿Cuál es la mentira? Ahora, yo lo entiendo, está preocupado, porque yo dije que el gobierno de Álvaro Arzú, si yo me recuerdo su papá sentado en la moto, como que era ubico, ahí sentado en la moto, inaugurando la carretera. Lo que hicieron fue un gran robo, son unos ladrones y suficiente le han robado a Guatemala, suficiente, ya, privatizó todo, hizo de todo, ya no más diputados, les pido por favor, ni un centavo más para esa familia y ni un centavo más para esos grupos que tanto daño le hacen a Guatemala. La carretera es un negocio socio, 3.000 millones para una familia y 20 millones para Guatemala. Eso no se puede llamar negocio, eso se llama robo, ladrones, y se lo digo en su cara, ladrones. Conocí a su pata y se lo dije en su cara, ladrón.